Dios los bendiga, queridos hermanos y audiencia. Vamos a empezar el estudio y vamos a hacer primeramente una oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre bendito, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor Jesús y Espíritu Santo, los invocamos para pedir, Señor, que seas ustedes, Señor, ministrando este tiempo, que sea tu Santo Espíritu, Padre bendito, revelándonos, enseñándonos la palabra y guiándonos a toda verdad, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra en los corazones de mis hermanos y que podamos ver, Señor, tu propósito en tu palabra, Señor, y podamos conocerte más de ti. Gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús y acompañados de tu Espíritu Santo te decimos amén. Bueno, hermanos, cuando yo les di el tema que se llama a Dios se le ama con el corazón, con el alma, con la mente y con las fuerzas, y un ejemplo de fe en la resurrección. Yo les hablé más que nada, ese tema se enfocó más hacia la resurrección, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que amar a Dios y creerle a Dios, pero también el tema se basó en la resurrección y yo les dije que vieran el siguiente estudio, pero no me fue posible, entonces esta es la continuación de ese tema. Entonces, vamos a empezar. Miren, hermanos, la palabra de Dios nos dice que su pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? Hay veces, aunque vamos a la iglesia, aunque estemos ahí en oración, entonces, hay veces no hay el conocimiento suficiente de Dios. Entonces nosotros ya, como estamos viendo que todo se está cumpliendo, nosotros como iglesia tenemos que tener presente, hermanos, qué es lo que se nos dice, qué es lo que se nos enseña, porque venga lo que venga, pase lo que venga, hermanos, nosotros tenemos que estar bien, tener mucho conocimiento respecto a la resurrección, ¿sí? El nosotros leer la palabra, nosotros escudriñarla, es donde viene, dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermanos? Que mientras usted tenga más conocimiento de la resurrección, usted no va a tener temor a la muerte, ni aunque se vayan sus papás, aunque se vayan sus hermanos, si ellos están en Cristo, no debemos de sentir ningún temor, tenemos que aceptar, porque nosotros tenemos la promesa de la resurrección, ¿sí? Pero yo quiero empezar desde el Antiguo Testamento y mostrarles las resurrecciones que hubo en el Antiguo Testamento, pero también vamos a aprender algo muy importante respecto a Dios. La otra, hermanos, yo pensé que nada más iba a ser en dos videos, pero no, hermanos. Yo creo que va a haber un tercer video donde ya se va a concluir toda la enseñanza de lo que es la resurrección. En el primer video vimos que la mujer y sus hijos aceptaron ellos pues morir, porque ellos siempre tuvieron presente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, vamos a leer, hermanos, lo que Dios nos habla en su palabra y lo que Dios nos dice en su palabra. Yo creo que estos son ejemplos, hermanos, de que esto nos anima, nos ayuda a nuestra fe, y nosotros tenemos que estar esperando la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas como creyentes, como cristianos, ¿sí? Entonces vamos a leer y vamos a empezar. Primero yo quiero decirles el significado de lo que es la resurrección. Dice: resurrección, acción de resucitar, ¿sí? Resucitar, que es hacer que un muerto vuelva a la vida, volver a la vida, revivir, ¿sí? Un ejemplo: Cristo resucitó al tercer día, ¿sí? Entonces, resucitar también significa revivir, ¿ok? Y revivir
pues viene siendo igual, resucitar, volver en sí al que parecía muerto o el que está muerto, ¿ok? Bueno, de acuerdo a lo que nos dice la palabra y nos enseña la palabra, dice Deuteronomio 32, 39, dice, ved ahora que yo soy y no hay Dios conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Esto es, hermanos, lo que Moisés dijo en su cántico, ¿sí? Lo que Dios decía a través de Moisés en su cántico. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Primera de Samuel 2:6 dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Entonces, hermanos, vemos que aún en 1 Samuel 2:6 dice, Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y él hace subir del Seol, ¿sí? Ok. Yo voy a poner estos dos versículos porque parte de lo que es la resurrección, voy a poner esto y voy a dar unos ejemplos para que nos quede bien claro, hermanos, ¿sí? Qué es morir y qué, o sea, qué puede también hacerte morir y también cómo Dios te puede librar de esa muerte. Job 5, 17, 18 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él vendará, Él hiere y sus manos curan. Entonces, hermanos, parte de lo que te puede hacer una llaga, sí, el que Dios te hiera, pues también significa que puedes morir. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Dice, entonces vemos, hermanos, que en este versículo nos está diciendo Dios que Él libra de la muerte, independientemente de cuál sea tu estado, ¿verdad? Isaías 30, 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Entonces vemos, hermanos, que en Isaías les está una promesa, pero también les dice el día que él curare la llaga que él causó. Entonces vemos, hermanos, estos dos ejemplos y más adelante lo vamos a ver mejor, ¿sí? Lo importante es que usted se quede con la palabra y nosotros podamos entenderla a través de la enseñanza del Espíritu Santo. Entonces, mire, vamos a ver, ahorita me voy a dedicar a lo que es el Antiguo Testamento. Vamos a ver una persona que fue resucitada en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden leer todo el capítulo 17 de Primera de Reyes, capítulo 17. Yo solamente les voy a leer del 17 al 23, ¿sí? Cuando uno escucha la palabra, cuando uno conoce la palabra, eso hace, hermanos, que su fe crezca, que usted crezca en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, Primera de Reyes 17 al 24 dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió
a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces, hermanos, vemos que Elías resucitó. Ustedes tienen que ver la historia en todo el capítulo. Yo nada más lo estoy acortando porque no quiero que se haga muy largo mi video. Pero vemos que Elías resucita al hijo de esta madre, ¿sí? Y se lo entrega. Punto importante en el 24. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces vemos, hermanos, que no nada más resucita, da testimonio de que él conserva la palabra de Dios, de que él habla de Dios y de que él es un siervo de Dios, ¿sí? Vamos a ver a Eliseo y la tsunamita. Ustedes pueden leer Segunda de Reyes, del 8, Segunda de Reyes 4, y pueden leer desde el versículo, permítame, ok, desde el 1 pueden leer toda la historia de él hasta el 19, ¿sí? Segunda de Reyes, no, permíteme, no, me estoy confundiendo. Eliseo la Sumanita, leer Segunda de Reyes del 8 al 37, ¿ok? Vamos a leer Segunda de Reyes 4 del 14 al 22. Dice: y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Gehazi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrada la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios. Ok, aquí nos vamos a saltar, sí, hermanos, al 32 para nosotros ver. Ustedes pueden leer todo el capítulo en su casa, ¿sí? Ok, entonces vamos a leer Segunda de Reyes 32 al 37. Dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre el niño nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Gehazi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo.
Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Entonces, vemos, hermanos, que Elías resucita, Eliseo resucita también a un joven, ¿sí? Ok, vamos a leer Segunda de Reyes 13:14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Vemos que la palabra nos enseña que Eliseo estaba enfermo, hermanos, de una enfermedad, y que él iba a morir, ¿sí? Entonces, miren, hermano, todos tenemos un tiempo aquí en la tierra. Unos vamos a morir antes, unos vamos a morir después, unos vamos a estar, pues, a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, vemos que el profeta, Eliseo, muere, ¿sí? Entonces, miren, hermanos, vamos a ver esto que nosotros tenemos como iglesia conocer, como siervos de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Mire, vamos a ver Segunda de Reyes 13, 20 y 21, ¿sí? Segunda de Reyes 13, 20 y 21. Dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vino una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Mire, hermanos, vemos, hermanos, que dice que iban a enterrar, ya Eliseo había muerto, vemos que iban a enterrar a un joven, a una persona, y dice que lo avientan porque venía la gente mala, entonces lo avientan y cae al sepulcro de Eliseo. Pero cuando dice que el cuerpo se toca el cuerpo de Eliseo, dice que revivió el joven, ¿sí? Uno a veces dice, bueno, señora, pero ¿por qué pasó esto en Eliseo? ¿Sí? Mire, vamos a leer Segunda de Reyes 2, 9 al 12. Dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Vemos, hermanos, que cuando Elías le dice a Eliseo: oh, pues, ¿qué pides? Él dice: yo quiero doble porción de lo que tú tienes, doble porción. Vemos que en el doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces él lo que pide es doble porción de su espíritu. Yo pienso que porque ella estaba tan lleno del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, vemos, hermano, que a un muerto, pues hace que un muerto resucite, revive, ¿sí? Entonces, hermanos, mire,
ese es un ejemplo de que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, pero pues no nada más fue uno, fue mucha gente lo que dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo hizo en su resurrección. Vamos a ver Mateo 27 y vamos a leer de 50 al 54. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, escuchen bien, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él aguardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Vemos, hermanos, la maravilla de nuestro Señor Jesucristo. Eliseo solo aventaron un cuerpo y revive, pero dice que cuando nuestro Señor Jesucristo muere, dice que se resucitan, hermanos. En Mateo 27, 52 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. Vemos, hermanos, que dice que fueron muchos los que fueron resucitados cuando nuestro Señor Jesucristo vino, pero dice que ellos no se presentan hasta después de que Él resucita, dice que llegan a la ciudad. Entonces vemos, hermanos, esto es motivo para nosotros llenarnos de fe, para nosotros creer en Dios, para nosotros esperar en Dios, hermanos. Sí, la resurrección es una verdad, es un hecho, hermanos. No tenemos por qué dudar. En la enseñanza que yo les di de la madre, ellos murieron sabiendo que Dios los iba a resucitar, entregaron sus vidas sabiendo que Dios los iba a resucitar. ¿Ok? ¿Se acuerda que nosotros al principio leímos los dos versículos, el de Job 5:17? En el 18 dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la venderá, Él hiere y sus manos curan. En Isaías 30:26, ya casi al final, dice, el día que vendará Jehová la herida de su pueblo y curaré la llaga que él causó. Ok, hermanos, entonces yo ahorita me voy a meter a esto, hermanos, porque también es parte de una forma de nosotros morir, ¿no? Pero vamos a ver este ejemplo. Dice, mire, yo busqué en el diccionario, dice la lepra, dice, infección crónica de la piel debido a la presencia del bacilo Hapsen, que cubre aquella de pústulas y escamas, afecta piel y nervios. Mire, la lepra dice que afecta la piel y afecta nervios, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver a un personaje que tuvo lepra, ¿verdad? Tuvo lepra, buscó a Dios y Dios responde a su petición. En Segunda de Reyes 5:1 vamos a leer, dice, ustedes pueden leer todo el versículo de Segunda de Reyes 5, por favor. Yo nada más por el tiempo lo voy a dar lo indispensable. Ok. Segunda de Reyes, el 5, del 1 a 1, dice, Naán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces vemos que esta persona que sirve al rey, Naamán, es leproso, ¿verdad? Acuérdense que casi
la gente leprosa pues moría por la lepra y aparte pues era rechazada por la sociedad porque pues se supone que se contagia la lepra, ¿no? Ok, entonces ahora nosotros vamos a leer vamos a estar de nuevo ahí en Segunda de Reyes 5 y vamos a leer del 2 al 15. Aquí sí yo quiero leerlas para que nosotros entendamos bien esta enseñanza, ¿sí? Ya leímos el 1, entonces espéreme, es 5, ¿verdad? 5, Segunda de Reyes. Ok. Entonces ya leímos el primero. Entonces vamos con el segundo y vamos a terminar hasta el 15. ¿Ok? Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también las cartas para el rey de Israel, que decía así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ello que yo envío a mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo acaso Dios para que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se apartó a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpia. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá el fuego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y él volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se fue y se puso delante de él y dijo, he aquí yo conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará. Entonces Naamán dijo, te ruego pues,
de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá sacrificios a otro Dios, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyase sobre su brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Vemos, hermanos, que el rey tiene un siervo que es leproso, lo estima, lo quiere, lo manda a que lo sanen. El rey de Israel se molesta, pero llega el profeta Eliseo y le dice, no, o sea, van a conocer que hay profeta de Dios en la tierra de Israel. Entonces, él le aconseja lo que tiene que hacer, él va y se sumerge y queda sano, ¿verdad? Lo importante de esto, hermanos, es que vemos, hermanos, cómo Dios trabaja con sus siervos, cómo Dios es fiel a sus siervos y cómo a través de sus siervos, sus profetas, Dios sana, ¿sí? Vemos que le ofrecen también dinero, pero él dice, no, yo no lo acepto. Yo creo que esa es una enseñanza de un siervo, hermanos, que ama a Dios, ¿verdad? No se va por el dinero, no está a ver qué le dan, nada, simplemente trabaja para Dios. Vemos, hermanos, una cosa importante que reconoce Naam, dijo en el 17, dice, en esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Mire, fue una persona que dijo que, mira, antes de que pase algo, mejor te digo, yo sé que estoy sirviendo a un hombre idólatra y que me lleva, como su siervo me lleva al templo y tengo que hacer ciertas cosas, pero sabes qué? Que Dios me perdone esta forma, porque era siervo, hermanos, él no se podía liberar del rey. Entonces, vemos que él, pues de antemano dice, oye, pues disculpa, que Dios me disculpe porque yo reconozco que hay un solo Dios en la tierra de Israel, reconozco, pero si pues voy a continuar con el rey, pues entonces pues que Dios me perdone. Yo creo que esa fue una persona muy inteligente de decir, pues yo no me puedo librar de esto, ¿verdad? Ok, entonces vemos, hermanos, que él de hecho su destino era morir, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios lo libra. Ahora vamos a aprender lo que es la llaga. ¿Qué es una llaga? Dice úlcera, pérdida de sustancia de la piel o de las mucosas a consecuencia de un proceso patológico de destrucción molecular o de una gangrena. Entonces vemos, hermanos, que también la llaga pues te hiere, te lastima, ¿sí? Dice que es la destrucción de las la destrucción de molecular o de una gangrena. Entonces vemos, hermanos, ahorita vamos a ver una persona que tiene la llaga, ¿ok? Vamos a leer Segunda de Reyes 20 y vamos a leer del 1 al 7. Ustedes lean todo el capítulo, hermanos, para que se le entienda mejor. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová te dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías
con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: toma masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Entonces, hermanos, yo por eso metí el ejemplo de Job y los dos ejemplos, porque realmente hay enfermedades que son de muertes, hay llagas que ya no sanas. Entonces, pero dice que Dios le da 15 años, hermanos. Pero mire, hermanos, hay una cosa importante en este rey, ¿sí? Que le dice en el 3: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Vemos, hermanos, que Ezequías le dice: Señor, recuerda lo que yo he hecho, recuerda que he hecho cosas que te agradan. Entonces, Dios vio que pidió perdón. Dios vio que Isaías, pues de una manera le reclamó, ¿no? Señor, recuérdate todo lo bueno que yo he hecho. Por eso es bien importante, hermanos. Yo siempre les he dicho, todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestras vidas, el deseo de hacer cosas malas, hermanos, desechémoslos, porque Dios ve nuestro caminar, Dios ve cómo actuamos, Señor, ante las personas, ante los hombres, en nuestros pensamientos, en todo, hermanos. Dios tiene control de todo. Entonces, por esta actitud, hermanos, Dios le dice al profeta, ¿verdad? Mira, regrésate, al profeta Isaías, mira, regrésate y dile que yo le voy a dar 15 años más de vida, ¿sí? Y dice, hermanos, que lo que les dice Isaías: tomad masa de higos y tómala, y la pusieron sobre la llaga y sanó. Entonces vemos, hermanos, que también, hermano, una llaga es una forma de que uno puede perder la vida, ¿verdad? Ya sea con llaga, con lepras. Entonces vemos, ¿no? Vamos a leer a Job, hermanos. Perdón. Entonces ya vimos la lepra, la llaga. Vamos a ver la sarna maligna. ¿Qué es sarna maligna? Dice: enfermedad contagiosa de la piel que se manifiesta por la aparición de vesículas y pústulas que causan picazón intensa y cuyo agente es el ácaro o arador. Entonces, dice que la sarna maligna, hermanos, es una enfermedad de la piel también que se manifiesta por la aparición de vesículas y pústulas que causan picazón intensa, cuya agente es el ácaro o arador. Entonces, vemos, hermanos, ahorita vamos a ver, hermanos, otro personaje que tiene este problema, pues ya de muerte, hermanos. Dice, vamos a leer Job 2, del 4 al 8. Dice: respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza.
vemos, hermanos, que el diablo incita a Dios y le dice, bueno, toca la piel de Job. Dios estaba orgulloso de Job, pero dice, no, pues piel por piel, toca a Job y vas a ver si no Job pues se enoja contigo y pues empieza a decir cosas, ¿no? Entonces Dios le da permiso a Satanás de que, de que trabaje con Job y le dice, he aquí en el 6, dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces, hermanos, mire, una cosa muy importante, independientemente de por lo que usted se está sufriendo, por la enfermedad, si usted tiene fe en Dios, si usted cree, Dios lo sana, ¿sí? Y lo importante de todo eso es, a lo mejor uno pasa por tribulación, por enfermedades, y si uno confía en Dios, Dios lo sana. Algo importante, hermanos, algo importante que le dice Dios en el 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Mire, hermano, el diablo puede venir a usted físicamente, pero nunca va a hacer algo contra su alma, nunca, a excepción de que usted abra las puertas y usted le crea más a Satanás. Pero si estamos viendo este ejemplo de cómo Dios libra de la muerte, de cómo Dios ha resucitado, de cómo Dios ha dado sanidad, hermanos, entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que tener presente primero, te puede tocar Satanás físicamente, pero no en lo espiritual, no en tu alma, que hasta ese grado nos ama Dios y hasta ese grado Dios nos protege y nos guarda, hermanos. Entonces, no nos dejemos engañar por lo que Satanás venga y nos meta en la cabeza. El día que nosotros partamos es porque Dios, hasta ahí estuvo nuestros tiempos y hasta ahí Dios permitió que estuviéramos vivos. Tampoco se tiene que guardar un resentimiento porque ¿por qué se lo llevó Dios? ¿Por qué murió? No, hermanos, no. Todo tiene su tiempo, ¿ok? Decía Eclesiastés, hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir. Entonces el cristiano tiene que tener presente esto. La palabra de Dios, hermanos, la palabra. ¿Ok? Ok, vamos a leer Job 33, 23 al 30. Job empieza a hablar, un personaje está observando a Job y a sus amigos, pero al final él habla y se dirige a Job y él le dice esto. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Mira, hermano, aquí esta persona le dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo misericordia de él y que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre con justicia. ¿Sí? Hasta aquí, hermanos, le está diciendo, mira, si tú tienes una persona que te hable, que te diga lo que va a sucederle al hombre, ¿sí? Que le diga, Dios tiene misericordia de ti, Dios te ha librado de descender al sepulcro.
nosotros tenemos la obligación de nosotros animar a la gente, de hablarle y decirle a la gente, ¿sabes qué? Dios tiene misericordia de ti, tú puedes orar, Dios te va a oír, pídele a Dios tu sanidad, ¿sí? Pero hay una cosa muy importante, hermanos, en el 27 dice, bueno, 26 dice, orará a Dios y éste la amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. ¿Sí? En el 27, él mirará sobre los hombres y al que dijere, escuchen hermanos, al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida verá la luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Mire, hermanos, en el 27 dice, él mirará sobre los hombres y el que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma que no pase de sepulcro y su vida se verá en luz. Pero dice el hombre, hermanos, el hombre que reconozca. Mire, Job primero decía que él era íntegro, que él era bueno, que él ayudaba a la viuda, que él era en los ojos del ciego, que él era el padre de los huérfanos. O sea, Job se justificaba hacia ante Dios. Pero ¿qué le dice este joven sabio a Job? ¿Sabes qué? La persona que está mal, ojalá y tenga una persona que le ministre, que le enseñe que Dios lo puede perdonar, que Dios lo puede librar del sepulcro y que Dios, hermanos, lo puede sanar. Pero había una condición, dice en el 27, él mirará sobre los hombres y el que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. O sea, la persona tiene que reconocer siempre, independientemente que si eres pastor, que si estás en el liderazgo, que eres el que vas todos los días a la iglesia, horas ayunan, siempre es decir, Señor, yo pequé, he pecado. O sea, nunca es decir yo soy el bueno, yo aquí soy pues como dice mucha gente, la niña de sus ojos. No, hermano, nada de eso, hermanos. Siempre es ante esas circunstancias de muerte, de enfermedades, decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo he pecado, yo he estado mal, yo creo que he hecho cosas que no han sido las correctas, hermano. Nadie se puede gloriar ante Dios, hermano, ¿ok? Entonces, vemos, hermanos, que Job está así. Vamos a ver la restauración de Job. Vamos a leer Job 40, del 10 al 13. Y quitó Job 42, 10 al 13. Job 42, 10 al 13 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaban de todo mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Entonces, hermanos, vemos que Dios lo sana, Dios lo levanta, ¿verdad? Antes la persona que había hablado con Job le dijo en el Job 33, 25, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Entonces vemos, hermanos, que la forma, hermanos, en la que la sarna maligna tenía Job era para muerte, hermanos, ¿sí? Entonces,
vemos, hermanos, que esta fe y esta humildad de decir, Señor, yo reconozco que estuve mal de todo lo que hablé. Dice que eso hizo que Dios lo sanara y lo perdonara. Pero cuando uno está en la actitud de yo soy la buena y yo soy el bueno y aquí nadie se puede comparar conmigo, esa es una actitud ante los ojos de Dios, hermano, que no la prueba, no la prueba. Todos, todos, de una u otra manera, hay veces pecamos. Aún el mínimo pensamiento, hermanos, hay veces ante Dios no es lo correcto, ¿sí? Ok. Bueno, entonces ya hablamos la muerte física, ¿verdad? Ya les enseñé la muerte física. Yo también quiero aquí meter lo que es la muerte espiritual, hermanos, porque es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos, porque tú puedes estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo hay veces la persona se entrega por amor a un hijo, por un esposo, por un padre, por un familiar, por el novio, y eso no es correcto ante los ojos de Dios, ¿sí? O vemos que hay mucho suicidio, hermanos, muchos jóvenes, tomando decisiones, esposos, mujeres, tomando decisiones que no son las correctas ante Dios, como el suicidio, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender que tenemos una resurrección, tenemos la promesa de una resurrección, hermanos. Tenemos que entender que es verdad la resurrección. Hemos visto los ejemplos, hermanos, de cómo en el Antiguo Testamento la gente no se llamaba, no le decían resucitó, decían revivió, ¿verdad? Dice, volvió a la vida, pero viene siendo lo mismo, hermano. Dios desde el principio, desde el Antiguo Testamento al Viejo Testamento, Dios es el que levanta, Señor, levanta a los muertos, hermanos, de su sepulcro, ¿sí? Yo más adelante vamos a ir entendiendo, hermanos, porque nosotros como cristianos tenemos mucho conocimiento que nuestro Señor Jesucristo nos va a resucitar, y sí, eso es verdad, pero en la próxima clase, hermanos, yo les voy a enseñar el por qué nuestro Señor Jesucristo nos va a resucitar, porque el Padre le dio esa autoridad, ¿sí? Pero entonces ahorita vamos a ver lo importante y ahorita vemos a las personas que permitieron que su cuerpo, que su espíritu, pues estuviera triste, y muchas veces puede uno quedar en muerte espiritual, hermanos. Entonces, no demos oportunidad a Satanás, ¿sí? Mire, vamos a leer Génesis 31 al 35. Dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos los hijos y todas las hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Miren, hermano, esa es una forma de nosotros no querer aceptar, ¿sí? El fallecimiento de alguien querido, de alguien que amamos, ¿sí? Pero él dice, no, yo voy a descender enlutado por mi hijo, ¿sí? Entonces, tomó una actitud que no era la correcta ante Dios, y era Job, ¿sí? El padre de los 12 patriarcas. Entonces vamos a ver Génesis 45, 25 al 28. Dice, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y el Señor
y es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Vemos, hermanos, que en el 27 dice: y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob que los carros de José que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Por eso yo les digo, muchas veces, hermanas, no, a lo mejor no estás muerta físicamente, pero espiritualmente sí, y el cristiano no puede permitir entristecerse por nada ni por nadie, hermanos. Nosotros tenemos que tener la convicción de que Dios nos va a resucitar. Hemos visto ejemplos de cómo sus siervos, Elías y Eliseo, hermanos, cómo ellos levantaron muertos, hermanos, resucitaron, revivieron, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se decía revivió, volvió el alma. Pero ¿sabe qué? Esto es un ejemplo de que nosotros tenemos que tener esa fe, esa convicción y esa alegría en nuestro corazón, hermano, pase lo que pase. ¿Sabe qué? Dios nos ha prometido la resurrección, hermanos. Si usted no cree, entonces pues no va a pasar nada en su vida. Pero nosotros tenemos que tener fe en lo que Dios ha escrito en su palabra, hermanos. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo: si no te volverás como un niño, no entrarás al reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos que creer con esa mente, creer estas enseñanzas con la mente de un niño y creerle: sí, Señor, tú nos levantarás y tú nos resucitarás. Y no tenemos por qué tener miedo a la muerte. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a leer, vemos que entonces dice que revivió su espíritu, ¿sí? Vamos a leer Lucas 15, 23 y 23 al 23. Dice 23 y 24. Lucas 15, 23 y 24. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vemos, hermanos, también que cuando un hermano se desvía, hermanos, cuando un hermano dice este hijo muerto, pero ha revivido, hermanos. Vemos que el alejarse de Dios, de la palabra, de su presencia, la Biblia nos dice que estaba muerto, dice, pero ha revivido, hermanos. Vemos que el padre del hijo pródigo usa la palabra ha revivido, o sea, ha resucitado, ¿sí? Vamos a leer a Lucas 15, 31 y 32. Dice: él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ya revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, que la muerte puede venir cuando el tiempo de Dios dice ya terminó tu tiempo en la tierra. La otra es por la enfermedad, por la llaga, por la sarna o por la lepra, ¿verdad? Hemos visto, pero de todo esto Dios ha sacado al hombre y lo ha sacado en adelante. Pero bueno, lo importante de este tema es, hermanos, que hemos aprendido que Dios, que en el Antiguo Testamento hubo gente resucitada, ¿sí? Vimos que Eliseo, de un muerto lo resucitó. Vemos que el Señor Jesucristo, cuando Él muere, y dice que también los sepulcros se abren, y también, o sea, nuestro Señor Jesucristo, pues más, ¿verdad?
hizo más grande su milagro de resurrección de cuando él murió. Pero mucha gente va a decir, bueno, el hijo de uno de los personajes que has leído era su hijo único, ¿no? Primogénito. Pero mire, nuestro Señor Jesucristo es el primogénito porque en primer lugar es el Hijo de Dios, su único hijo. Es su hijo. La otra es, él es el que fue bautizado, también fue bautizado, aunque la Biblia dice que el antiguo, el pueblo de Israel fue bautizado en la nube, pero también el Señor Jesucristo fue el que dio testimonio de su bautismo, y el Señor Jesucristo dijo, ese es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, hermanos, vemos que Él supera a cualquier primogénito, nuestro Señor Jesucristo. Parte, pues, fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿sí? Ok, entonces, nosotros ya entendiendo en el Antiguo Testamento, yo ahorita, porque antes de que terminemos con el tema de la resurrección, yo quiero que nosotros como iglesia tengamos conocimiento de quién resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, a nosotros ahorita vamos a aprender, hermanos, a que nuestro Señor Jesucristo reconoce que el Padre es el que resucita. ¿Sí? Bueno, de nuevo voy a leer Deuteronomio 32-39, dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Segunda de Samuel 2:6, Jehová mata y él da vida, él hace ascender al Seol y hace subir. Los volví a tomar, hermanos, porque ahora vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo reconoce que levanta a los muertos, ¿sí? En Juan 5, 21 al 23 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, mire, en 1 Juan 5, 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da. En la próxima clase yo les voy a explicar por qué ahora es nuestro Señor Jesucristo quien resucita, ¿sí? Juan 5, 26, 27 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, mire, como Hijo de Hombre, dice que Dios le dio autoridad a nuestro Señor Jesucristo. Pero al principio del versículo dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo reconoce que el que tiene vida es el Padre, y el Padre le da vida a nuestro Señor Jesucristo, pero también nuestro Señor Jesucristo va a ser el que va a dar la oportunidad de la resurrección. Pero esto, hermanos, va a ser en el siguiente enseñanza, en el siguiente video. ¿Ok? Ok, entonces ahora, mire, nosotros vamos a leer Hechos 2:22. Ustedes pueden leer todo el versículo, el capítulo, pero en Hechos 2:24 vamos a ver cómo los apóstoles, sus discípulos, siempre reconocieron que fue Dios quien resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Esto la iglesia lo tiene que saber, hermanos. Tiene que estar bien consciente que Dios fue quien levantó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, Hechos, les dije que era Hechos 2:24. Ustedes pueden leerlo todo, hermanos, pero yo nada más les voy a leer esto. Dice, al cual Dios levantó, suelto los dos. Bueno, les voy a leer el 23 para que se entienda. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos
de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Leemos el 32, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces ellos empiezan a reconocer que quien levantó, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, lo resucitó, fue Dios. Hechos 3, 14 al 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Sí? Hechos 4, 14, Hechos 5, 29 al 30. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Dice el 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un matadero. Hechos 10, 39 al 41. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Miren, hermanos, en el 40 dice, a este levantó Dios al tercer día. Importantísimo, hermano, importantísimos, hermanos, conocer que es Dios quien resucitó, quien resucita, ¿sí? Hechos 13, y vamos a leer el 13 al 34. Dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Otra vez dice, mas Dios le levantó de los muertos. Y desapareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca volver, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Hechos 7, 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Otra vez los apóstoles reconociendo que Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, Hechos 17, 30, 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, Dios le delega a nuestro Señor Jesucristo que Él va a ser el que va a juzgar. En la próxima enseñanza vamos a ver por qué nuestro Señor Jesucristo le delega y por qué nuestro Señor Jesucristo viene y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, a Él le corresponde la resurrección? Más adelante, en la próxima enseñanza, hermanos, ¿sí?
Ok, vamos a leer, perdón, Romanos 4, 16 al 17. Ay, perdón. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para con toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es por la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Entonces, hermanos, dice que no solamente es por tanto, no es por fe para que sea por gracia. No es por fe para que sea por gracia, a fin de que sea firme para la descendencia, no solamente para lo que es para los que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuera. Entonces, no nada más es ahorita la resurrección es, dicen que no es por fe, es por gracia, para los que somos hijos de Abraham enfermanos. Por eso se necesita mucho la fe para nosotros creer en la resurrección, ¿sí? Romanos 4, 21 al 25. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Miren, hermanos, el 24 de Romanos 4:24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, los cristianos tenemos que creer, todo lo que yo les leí antes lo tenemos que creer, que sus profetas, su gente Dios levantó, por medio de ellos levantó muertos. Nosotros, hermanos, tenemos que se nos está contando esto, porque dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó a los muertos a Jesús. Nuestra fe, hermanos, tiene que ser que Dios fue el que levantó, así como los apóstoles lo declaran, Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que creer, Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo. Dios en el Antiguo Testamento, por medio de sus profetas, levantó a la gente y sanó a la gente ya, pues que ya era para morir. ¿Okay? Romanos 6, 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, nosotros tenemos que entender que Cristo fue resucitado por la gloria del Padre. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Se imaginan, hermanos? Este versículo dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús,
perdón, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. Entonces vemos, hermanos, que dice la palabra que ese espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo, ese espíritu que es el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, también dice que nos levantará, nos vivificará. ¿Sí? Romanos 10, 9 al 11 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, hermanos, 9 dice que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En tu corazón tienes que creer, hermano, que Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Para nosotros poder tener la resurrección, nosotros tenemos que tener muy claro esta situación, hermano. Todo lo que les he leído nosotros tenemos que tener muy claros, hermano. Y sobre todo reconocer que fue Dios el Padre que levantó al Hijo. ¿Sí? Entonces vamos a leer. Dice Romanos 8, 11. O ya lo leímos, ¿verdad? Romanos 10, 9 al 11. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor, ya lo leímos, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, ya lo leímos. Entonces vemos lo importante, hermanos, de que dice que por la gloria de Dios, hermanos, es levantado el Padre en el versículo anterior. En la segunda, que dice que Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo, que también nos vivificará con su espíritu. En Romanos 10 dice que si creyéremos en nuestro corazón, hermano, que Dios levantó de los muertos, creí que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces es importante, hermanos, que en nuestro corazón creamos, hermanos, que Dios fue el que levantó a nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 6, 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Okay? Ahora, hermanos, yo quiero decir a decirles un punto acá. Mire, la palabra de Dios dice, nuestro Señor Jesucristo dice, yo y el Padre somos uno, ¿sí? Yo en Él y Él en mí. Entonces, Jesucristo como Dios va a levantarnos, hermanos. Pero al final es Dios, hermano, quien nos va a levantar. Yo les he dicho, nosotros tenemos que conocer al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo y el Hijo de hombre, ¿sí? Tenemos que conocer a Dios cuando Él dice, el Padre en mí y yo en Él, es una misma persona, es el mismo Dios en persona. Entonces también nuestro Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo podrá levantar a resurrección. Ahora, entonces 1 Corintios 6, 14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará. ¿Ok? Miren, hermanos, ustedes tienen que leer 1 Corintios 15, del 1 al... Ese sí está largo, este tema, del 1 al 50. Léalo todo, porque es la resurrección de los muertos. Yo nada más le voy a leer el versículo 15. Dice, decía Pablo, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual, bueno, tiene una plática, ¿no? Pero nosotros vamos a leer esto, si usted lo lee todo el capítulo, usted le va a entender. Pero en el 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Él resucitó a Cristo. Entonces vemos, hermanos, que en la resurrección, el apóstol dice, nosotros hemos testificado
de que Dios es el que ha levantado a nuestro Señor Jesucristo. En el 5 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Mira, hermanos, yo le quise leer este versículo porque es la verdad. Aunque estemos en la iglesia, no conocemos mucho. Entonces es importante, hermanos, que para nosotros aprender de la resurrección, yo les tuve que dar la plática de esta madre que fue fuerte junto con sus hijos, porque tenía la resurrección su fe muy firme en la resurrección. Yo les enseñé ahorita que en el Antiguo Testamento hubo gente que resucitó. Dios, por medio de sus profetas, Dios hizo que los jóvenes resucitaran. ¿Ok? Por medio de su profeta, un muerto resucitó. Vemos que Cristo, cuando Él muere, dice que las tumbas se abren, los sepulcros se abren y se levantan los muertos. No aparece hasta que después se resucita, dice que en toda la ciudad. Pero, hermanos, tenemos que tener nosotros conciencia de que es Dios quien levanta a las personas. ¿Ok? Ok. Segunda de Corintios 1, 8 al 9. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, del cual nos libra y nos liberará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces vemos, hermanos, que en el 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Vemos, hermanos, nuevamente que el apóstol reconoce que nuestro Señor Jesucristo es el que resucita a los muertos. Segunda de Corintios 4, vamos a ver, 4:13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Vemos, hermanos, que es muy importante, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, hermanos, nuevamente en Corintios reconoce que Dios, que el Señor resucitó a nuestro Señor Jesucristo, ese también nos va a resucitar a nosotros. ¿Ok? Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Vemos, hermanos, que Gálatas también nos dice que el Padre lo resucitó, Pablo, apóstol Jesucristo, no de hombre, sino por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Vemos que Gálatas también dice que Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Vamos a leer Efesios 1:15 al 22. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza y su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometidas todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire, hermanos, en el 19 dice, el y cual a supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Dice que la fuerza de Dios operó en nuestro Señor Jesucristo, y Él fue el que levantó a nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:11 dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultándolos con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, que le levantó de los muertos. Dice, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Vemos, hermanos, que Colosenses dice que en el poder de Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Entonces, hermanos, dice que Dios resucitó a Jesús. Hebreos 13, 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Vemos, hermanos, que dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Hebreos reconoce que Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Miren, hermanos, lo que dice en el 21, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Entonces, hermanos, mire, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros creemos en Dios, porque dice que Él Él fue enviado para que nosotros conociéramos de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado por Dios para que nosotros conociéramos de Dios. ¿Sí? Acuérdense, al pueblo de Israel le dijo que ellos iban a ser como un ejemplo a las naciones de que existía un Dios, pero pues ya ve que los judíos pues se desviaron, tuvieron sus dioses y todo, pero ahora nuestro Señor Jesucristo es el que viene y nos enseña el camino al Padre, hermanos, ¿sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo nunca pone atrás a Dios. Primero es a Dios. Se refiere a Dios, hermanos, a su Padre.
Se refiere como Padre, se refiere como Dios. Y hermanos, nunca lo pone atrás. Siempre le da la gloria y la honra al Padre. Y nosotros como cristianos tenemos que darle la gloria y la honra al Padre. Reconocer que Dios en el Antiguo Testamento, por medio de sus profetas, lo levanta a los muertos, pero también reconocer que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos va a levantar, hermanos, pero siempre y cuando nosotros hemos visto pasajes que nos han dicho, teniendo fe en que nosotros creemos que Dios lo resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, antes de terminar con la resurrección, hermanos, yo quiero que esto nos quede muy claro, hermanos, tengamos presente y que nuestra mente y nuestros ojos se abran, Señor, se abra a la palabra del Señor, a la enseñanza de Dios, hermanos, ¿sí? Nosotros no podemos seguir como una iglesia a ciegas, sino una iglesia o gente que conocemos de Dios y que nadie nos puede venir a decirnos que diferentes cosas que no sean palabra de Dios. Mire, hermanos, hay una cosa muy importante. Nosotros tenemos que conocer a Dios en sus tres facetas. Dios como Dios, Dios como Hijo, ¿sí? Y Dios como Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer así a Dios porque mire, Dios pues es Dios soberano, nuestro hacedor y el que tiene el poder de levantar a los muertos. Vimos que los apóstoles reconocen que Dios es el que levantó a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo reconoce que el Padre es el que levanta a los muertos. Ok, entonces, entendiendo eso, hermanos, Dios tiene el poder. Ok, Dios como hijo, como hijo de Dios, como hijo del Altísimo, ¿sí? Que viene en representación de Él, Dios le está dando esa autoridad, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo para que pueda resucitar a su iglesia, a su gente, a su pueblo. Y también Dios como Espíritu Santo, hermanos, es el Espíritu Santo el que tiene también el poder, hermanos, de nosotros, de que Él también, porque pues es la esencia de Dios, el Espíritu Santo es la esencia de Dios, ¿sí? Por eso por eso dijo el Señor Jesucristo, ningún pecado va a ser perdonado si ofendes al Espíritu Santo, nunca, ni en este siglo, si ofendes al Espíritu Santo, ni en este siglo ni en el venidero serás perdonado. ¿Por qué, hermanos? Porque es la esencia de Dios. Pero nosotros, hermanos, en la siguiente clase ya vamos a comprender más ahora por qué nuestro Señor Jesucristo tenemos que tener ese respeto también a Él, porque Él es, hermanos, el que tiene ese poder, hermanos, de como Hijo de Dios, como Hijo del Altísimo y como el Dios mismo, tiene el poder, hermanos, de resucitarnos. Ahorita yo lo que quería era que ustedes aprendieran, hermanos, que siempre ha habido resurrección. En el Antiguo Testamento no se decía resurrección, era revivió, ¿sí? Era revivir. Pero ya nosotros en el Nuevo Testamento nos dice que la resurrección, nos habla de la resurrección, hermanos. Entonces, en la próxima enseñanza, hermanos, yo creo que ya se concluye y vamos a ver por qué nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de resucitarnos, por qué nuestro Señor Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Vamos a aprender, hermano, algo importante de la resurrección, pero también lo peligroso que puede ser la resurrección si tú no estás bien con Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, yo creo que es tiempo donde nosotros debemos de mirar más las cosas espirituales, de estar más leyendo su palabra, de estar en oración, de estar en ayuno y de tener nuestra fe preparada, hermanos, de que pase lo que pase, nosotros, ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría, resucitaremos, nos volveremos a ver, hermanos. La palabra de Dios dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Puedes estar muerto físicamente, ¿verdad? Pero Dios nos va a revivir, nos va a resucitar, hermanos. Y lo más importante es que nos dará la resurrección cuando sea el tiempo de nosotros resucitar. Ok, hermanos, pues mi enseñanza es hasta aquí. Yo sí nada más quisiera decirles a las personas, hermanos,
si ustedes están tristes por alguna persona que se fue, va una persona que se alejó, pues ya de este mundo, ¿verdad? No estén tristes, hermanos. Lo único que tienen que hacer es creer en nuestro Señor Jesucristo, creerlo. Y dice la palabra de Dios, hermano, tú y tu casa serás salva. Si tú crees en Cristo, tú y tu casa serás salva. Si vimos a los dos padres, al padre que dice este hijo muerto, vimos a Jacob que estaba, dice que su espíritu revivió. Vimos el padre del hijo pródigo como ese hijo que estaba muerto, porque el hecho de que la persona se desvía de Dios ya se considera una persona muerta espiritualmente. Entonces dice, pero ha revivido, mi hijo ha revivido. Entonces, hermanos, tengamos presente esto, no nos debemos de quedar tristes porque murió un familiar, porque se fue un padre, se fue una madre, un esposo. No, hermanos, nosotros tenemos que tener esta seguridad, así como hablaron los apóstoles. Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo. Dios estuvo con el Señor Jesucristo. Así, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos resucitará. Y un día, hermanos, nos volveremos a ver. Eso es lo más importante. La vida física termina aquí, pero la espiritual no, hermanos. Acuérdense, yo siempre les he dicho, Dios, esa vida es la oportunidad para que nosotros conozcamos de Dios y nosotros decidir, ¿quieres tu vida eterna en el cielo o quieres tu vida eterna en el infierno? Entonces, hermanos, como cristianos nosotros tenemos que cambiar, como cristianos tenemos que tener esta fe viva, hermanos, y felices, y ese es el gozo, hermano, que el mundo no tiene. La promesa que nuestro Señor Jesucristo nos dice que nos resucitará y también nos llevará a vivir con Él, hermanos. ¿Okay? No hay motivo para estar triste ni por ser querido. Yo creo que si una persona ya se fue de nuestra vida, crea que está más feliz que nosotros, hermanos, porque nosotros todavía estamos lidiando con problemas con los hijos, con todo esto que se les está viniendo a los jóvenes, ¿me entiende? Ese preocuparse, aunque tu hijo sea grande, pues está siempre orando por él y pidiéndole a Dios por él y confiando en que Dios te lo guarde y te lo cuide. Entonces, hermanos, los que ya se fueron, hermanos, están felices, están tranquilos. O sea, no tiene que ser motivo de tristeza, ¿ok? Bueno, hermanos, pues hacemos una oración y me despido de ustedes. Hasta la próxima enseñanza, ¿sí? Vamos a dar gracias al Padre. Bendito Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Gracias te damos, bendito Dios, por enseñarnos tu palabra, por darnos el valor, Señor, de tu persona, de tu presencia, Señor. Bien nos los dijiste desde el principio, Señor, en tu primer mandamiento. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y, Señor, permítenos conocerte y amarte sobre todas las cosas, Padre, y que gracias, Señor, te damos por la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es, Señor, a quien tú le has dado la oportunidad, Señor, y le has dado esa autoridad, Señor, para darnos una vida eterna. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y acompañadas de tu Espíritu Santo que nos ha enseñado, nos ha guiado y nos ha dado revelación de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús y acompañados de tu Espíritu Santo, te decimos amén. Ok, hermanitas, que Dios me los bendiga y audiencia preciosa, que Dios me los bendiga y en la próxima yo espero terminar, porque la verdad es estudiar mucho, es sacar muchos ejemplos, porque yo pienso que cada cosa, cada palabra, cada enseñanza de Dios tiene que ser machacada y enseñada con diferentes formas, ¿sí? Yo espero que les haya gustado, que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Muchas bendiciones, hermanitos. Y recuerden, la fe es importante en nuestro Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, hermanos. Amén.